Filipenses 2, 1 al 4, dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a lo demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Vámonos al capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Subraya esa palabra, comportéis. Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Y en nada estimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Verso 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíste que hay en mí. Gloria sea el nombre del Señor. El capítulo 1 hasta el versículo 30. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias. Bendecimos tu palabra. Señor, ellas son benditas. La bendecimos en nuestra vida. Y que estas palabras sean de bendición a la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Filipo. Y este capítulo 2 es una continuidad del capítulo 1. Y por eso el apóstol continúa hablándole y él está haciendo énfasis en lo que está diciendo, en lo que está hablando. Y es por eso que él comienza el texto considerando lo que yo recién le acabo de decir, considerando el pensamiento previo en consecuencia de lo que yo le enseñé. Ahí viendo este capítulo 2, haciendo énfasis de lo que ya él estaba hablando en el capítulo 1, cuando él dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os seáis que vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Él está diciendo, sea que yo vaya a verlo a ustedes, sea que ustedes me vean a mí o que no me vean, ustedes se mantengan siendo dignos del evangelio. Porque hay personas que cuando no ven al líder, que cuando no ven la persona que lo han instruido, como que se quieren desviar, como que se quieren apartar. Y Pablo le está fortaleciendo la fe de ellos y le está diciendo, sea que ustedes me vean a mí o que no me vean, ustedes tienen que comportarse como es digno del evangelio. Ustedes son dignos porque han recibido el evangelio. Ustedes antes eran trapo de inmundicia, pero ahora son dignos, y como son dignos deben comportarse como dignos. Por eso el apóstol está hablando y le está explicando de la dignidad del evangelio. Pablo dice, ustedes se tienen que comportar de acuerdo a las leyes de un ciudadano, de acuerdo a lo que el Señor ha establecido como lo que son los ciudadanos. Nosotros tenemos
una ciudadanía dominicana, pero tenemos otra ciudadanía del cielo. Y tenemos que obedecer a la ciudadanía del cielo primeramente y después someternos a la ciudadanía de la tierra. Porque hay creyentes que solamente son ciudadanos del reino de aquí de la tierra y obedecen al reino de la tierra. Obedece a lo que aquí se le dice, a las órdenes de aquí. Pero Pablo está diciendo lo que ustedes tienen que obedecer. Es lo que Jesús está diciendo. Comportarse como ciudadanos del cielo. Y si se comportan como ciudadanos del cielo, automáticamente se comportarán como ciudadanos de la tierra, aunque a veces hay choque entre la ciudadanía del cielo y la ciudadanía de la tierra. Y por eso el apóstol Pablo dice, miren, le estoy hablando de Cristo, del evangelio de Cristo, de celestial. Deben comportarse. Nuestra vida y nuestra soberanía celestial depende del cielo, depende de Dios. Y es por eso que Pablo quería formar una iglesia bajo la mentalidad del reino de Cristo. Y Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, refiriéndose a Cristo, está destacando la humildad de Cristo, está destacando la mentalidad de Jesús, está destacando lo que Jesús hace y lo que hizo. Por eso él dice, de igual manera Dios, vuelvo al verso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No porque yo soy Dios, no. Él dice que él dejó la soberanía del Padre, la soberanía de arriba, y se sometió a la carne, al cuerpo humano, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Está hablando de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Todos esos versículos, desde el versículo 8 en adelante, tienen un cumplimiento después de Jesús someterse a la obediencia. Y ese es un problema, hermano, que nos cuesta a nosotros someternos a la obediencia, porque el ser humano de por sí no quiere someterse. Y Jesús tuvo que someterse. Y hay un texto bíblico que dice que aprendió la obediencia. Jesucristo se sometió a lo más bajo, se sometió a lo que el hombre le hizo. Y para tú poder tener la mente de Cristo, tiene que hacer lo que Cristo le está hablando a la iglesia de Filipo, que hay que despojarse a sí mismo y convertirse en siervo. Y el siervo no es mayor que su Señor, que si a Cristo le hicieron todo eso, también a nosotros nos lo van a hacer. No es para que tú digas, pero si el Señor me ama, ¿por qué me está pasando a mí? Si Jesús fue amado por el Padre, y mire todo lo que le pasó. Y ahí es que viene el enemigo y nos ataca. Pero si el Señor nos ama y está con nosotros, ¿cómo permite que yo pase tanta necesidad? Que yo pase hambre, que yo pase desnudez, que el Señor permita que a mí me hagan lo que me hacen. Dice que Jesucristo fue siervo. Y Pablo dijo que ese evangelio que él recibió, él estaba hablando de Cristo, él estaba hablando del sacrificio de Cristo. Y Pablo en una ocasión dice, mi evangelio. O sea, Pablo habló tanto del evangelio que habló como su evangelio, porque el evangelio había penetrado a Pablo de una manera tan grande. No era que Pablo era evangélico cuando le parecía. No era que Pablo era evangélico cuando todo estaba bien. Pablo aprendió a vivir el evangelio cual fuera su situación, y él lo expresa y él lo dice, yo he aprendido a vivir cual sea mi situación. Esto se aprende.
Y entonces Pablo hablándole a los filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todo esto Pablo le está diciendo, para poder tener la mente de Cristo hay que adueñarse de eso. Si hay alguna consolación, significa si hay un llamado, si hay un discernimiento. Él está diciendo, hay un provecho cuando tú puedes entender si hay consolación. Cuando hay consolación en Cristo, cuando tú dejas que el Señor consuele tus lágrimas, consuele tu dolor. Y es por eso que Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, eso tiene que ver con la mente de Cristo. Por tanto, la realidad es que Jesús está en la comunión, está en la perfecta comunión del Padre. Y Pablo quiere inyectarle eso a la iglesia de Filipo. Y es lo que el Señor quiere inyectarnos a nosotros. Porque hay una contrariedad en lo que yo digo que tengo la mente de Cristo y en lo que yo hago. Si yo digo que tengo la mente de Cristo, yo no consuelo a la gente. Si yo digo que tengo la mente de Cristo y yo entonces no tengo amor por la gente. Si yo digo que tengo la mente de Cristo y no tengo comunión con el Espíritu. Para poder tener la mente de Cristo hay que tener la comunión del Espíritu. Porque esto no es un asunto mecánico. Esto no es un asunto humano. Esto es un asunto del Espíritu. Nuestro espíritu tiene que unirse al Espíritu de Dios para que esa comunión pueda llegar. Y el apóstol Pablo está hablando del amor. Y le está diciendo a la iglesia de Filipo que Jesús se le amaba. Que el Señor había derramado su sangre. Y que el amor de Dios estaba en ellos. Y muchas veces el Señor te dice que te ama. Que el amor de Él es grande, pero no lo creemos porque la situación que estamos viviendo como que parece que no nos ama al Señor. Todos hemos pasado situaciones, momentos difíciles en la vida, hermano, que quizá hemos pensado en algún momento que el Señor no nos ama. Por eso el apóstol le está diciendo, tienen que tener afecto entrañable, tienen que tener misericordia. Porque si no hay misericordia con los de afuera, si no hay misericordia con la gente que fallan, a veces somos tan crueles con la gente que están al lado nuestro. Tenemos que aprender a tener misericordia porque el Señor tuvo misericordia. Tener misericordia con nuestros hijos porque la misma travesura que nosotros también hicimos en el pasado, también muchas veces nuestros hijos la están haciendo. Y tú tienes que recordarte también de esa travesura que tú hiciste. Y tener misericordia de tus hijos. Y tener misericordia de la gente que están al lado tuyo. Pero tener también misericordia de la gente de afuera. También tener misericordia de aquel que está cometiendo pecado. Que tú quieres actuar de una manera violenta con esa persona. Y si el Señor tiene misericordia, ¿por qué no podemos tener misericordia? Si el Señor permite las cosas, ¿usted cree que el Señor no tiene el poder para agarrar a esa gente que habla mal de Él y esa gente que blasfeman y callarle la boca y hacerle un sinnúmero de cosas? Sin embargo, el Señor deja que hablen. Porque cuando se convierten, entonces van a reconocer el poder de Dios en su vida. Pero hay algo tan terrible cuando David teniendo el poder, hermano, el poder es peligroso tenerlo. Una gente que tiene el poder de Dios sin misericordia puede hacer un fracaso bien grande. Porque cuando David llegó con su ejército, porque David tenía unos hombres peligrosos. Pero eran unos hombres que habían llegado, que recuérdense que eran los hombres, los desamparados, los que no tenían nada, los despreciados. Toda esa gente fue que el Señor lo cambió, lo transformó y lo convirtió en los soldados de David. David tenía una gente tan terrible que recuérdense que David dijo que quería agua, pero no era agua cualquiera. Él quería agua donde estaba el enemigo. Agua donde estaban los enemigos de ellos.
Y aparecieron hombres que fueron y se metieron en el mismo lugar donde estaban los enemigos y le llevaron el agua a David. Y cuando David vio eso, que esos soldados eran capaces de hacer cualquier cosa por él, David entonces derramó el agua y dijo: yo no puedo beberme esa agua. Y es por eso que David, entendiendo eso, cuando vino, aleluya, este hombre blasfemando contra David, y decía: hombre sanguinario, hombre sanguinario, hombre sanguinario. Y David tenía unos hombres que solamente él tenía que mirar y decir: hagan lo que sea, y le arrancaban la cabeza. Y cuando esos hombres escucharon que a David le estaban diciendo: hombre sanguinario, hombre sanguinario, solamente David le tuvo que decir: dejen lo que hable, dejen lo que blasfeme, porque si Dios le ha permitido que hablen y que me diga perro muerto, porque así era que él decía, que David era un perro muerto, bendito sea el nombre del Señor. Y él dijo: si Jehová ha permitido que me diga perro muerto, que lo siga diciendo. Y después dice la palabra de este mismo hombre que se había levantado contra David y que había blasfemado en contra de David. Vimos que David no tuvo que hacer nada. Jehová se encargó de él. Hay gente que tú no tendrás que hacer nada. Hay gente que tú no tendrás que devolver la maldición. Hay gente que tú no tendrás que decirle palabras que no son adecuadas. Jehová se encargará de él. No porque tú le digas que se encargue, no porque tú le digas que lo haga, sino cuando Dios quiera hacer una justicia, él lo va a hacer. No porque yo me llene de rencor y de odio y le diga: Jehová va a hacer cosas grandes en tu vida, Jehová te va a pagar lo que tú me hiciste. Olvídate de eso. Si lo has dicho con rencor, si los has dicho con resentimiento, Dios no va a obrar de esa manera. Pero si el Señor obrara con el resentimiento de todos los evangélicos, no hubieran seres humanos, porque Jehová estuviera arrancando cabeza. Jehová estuviera diciendo: Señor, mira, fulano me hizo. Jehová, mira, Jehová me hizo esto. No, el Señor no actúa de esa manera. El Señor tiene misericordia, y la misericordia tenemos que aprenderla. Así que cuando toda la familia está a la mesa y se sienta a ver la palabra de Dios, a observar la palabra de Dios, entonces va a poder ver el amor de Dios, la misericordia de Dios. Hay creyentes que es lamentable que después de convertirse sabe que su familia no quiere saber de ellos. Es increíble. Hay cristianos que después de ellos conocer al Señor, entonces la familia no quiere saber de ellos. ¿Por qué? Porque se convierten en necios, porque no hay tranquilidad, porque antes él quizá era un borrachón, pero cenaba con su familia. Él quizá era un blasfemo, pero compartía con su familia. Quizá podía ser el pecador más malo, pero compartía con su familia. Pero ahora se convierte y ahora es tan santo que ni siquiera se puede sentar a la mesa con sus hermanos, con su tío, con su abuela, con su familia, que no conoce nada de Dios, porque él es tan santo que él tiene que estar apartado. No, porque esa gente son el diablo, esa gente son los demonios. No, tú eres el santo y tú tienes que estar apartado de ellos. Ese no es el evangelio que Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo. Ese no es el evangelio que el Señor nos está enseñando a nosotros. No es para que te aparte de tu familia, no es para que te aparte de tus amigos. Tú te vas a apartar del pecado de ellos. Tú no vas a compartir de lo que ellos hacen en oculto. Tú no vas a compartir de las cosas que son pecaminosas, pero de los seres humanos, de la vida de la gente. Como dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne. Lo que te está diciendo, la lucha no es contra los seres humanos, es contra los espíritus que poseen los seres humanos. Y a eso hay que combatirlo con oración, atando, reprendiendo, echándolo fuera, sacándolo de los cuerpos. Y para sacarlo, primeramente tenemos que vivir en santidad, como dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso que hablar de la mente de Cristo tiene que ver mucho de controlar el mal. Si tú no controlas el mal, tú no puedes pensar que tú vas a tener la mente de Cristo. Con la mente de Cristo conocemos la palabra de Dios.
Tú puedes conocer a Jesús a través de su palabra. Tú puedes conocer y tener ese testimonio a través de esa búsqueda con el Señor. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Número uno, siendo humilde. Eso es lo primero. Nadie puede pensar que vas a tener la mente de Cristo no siendo humilde. Porque dice el texto que leímos ahorita, porque Él se humilló hasta lo sumo. Porque Él fue un siervo. Y para tú poder tener la mente de Cristo, tiene que ser humilde. Y es lo que dice Pablo a Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? De conocer, de que la gente conociera al Padre, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente, oiga, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús demostró la humildad que estaba en Él, la demostró. Dice que se despojó de las riquezas celestiales. Eso fue lo primero, se despojó. No porque yo soy Dios. Jesús nunca tú lo escuchaste hablando que Él era Dios. Él se despojó de las riquezas celestiales. Lo segundo, dice que vino al mundo y vivió como hombres y murió en la cruz. Murió en la cruz y vivió con humildad, con sencillez. ¿Tú crees que una gente que diga que tiene la mente de Cristo y vea a los demás como que él o ella, ¿tú crees que tú puedes tener la mente de Cristo así? Cuando Cristo vio a la gente, él pudo tener una mente superior a los demás. Si dice la Biblia que tenemos nosotros que ver a los demás como superior a nosotros. Y cuando entendamos ese principio, yo ver a la gente superior a mí. Y ese ego tenemos que someterlo a Cristo porque ese ego viene de Adán. Y hay que estar sujetándolo. Yo decía esta mañana que nosotros los padres tenemos que saber que muchas veces el ego se está subiendo en los hijos. Y ese ego desde pequeñito, ellos van cogiendo su orgullito, su orgullo. Y si tú lo dejas, se van a querer la gran cosa. Y por eso un día mi esposa le dijo a uno de sus hijos: fulano, a ti como que tú tienes cierto orgullito. Mira a ver. Así que hay que someter a nuestros hijos y decirle: déjame decirte que aunque quizás tú te veas hoy en abundancia, que aunque quizás tú te veas con lo que te veas, Dios está por encima de eso y que todo eso no vale nada comparado a la salvación y a la vida eterna. Si lo dejamos así y usted lo ve que de chiquito, ustedes ven, porque déjame decirle que aquí uno sabe quiénes son sus hijos. Y si usted no agarra ese orgullo de chiquito y lo quebranta. No, porque entonces usted lo dice: mira, no te dejes humillar de nadie. Oye, olvídate de eso. Olvídate que el que te dé, mira, tú le rompes la cara. Mire, hermano, usted está levantando una generación de violencia. Usted está levantando una generación que va a tener una consecuencia. Así que es tiempo de que nosotros tomemos a nuestra generación y lo sometamos a Cristo. Y cuando usted vea que cierto orgullito que quiera levantarse y que quizás ya esté tomando otra posición, usted tiene que llamarlo y decirle: tú no te recuerdas de dónde tú vienes, tú no te recuerdas de dónde venimos. Así que lo segundo que Cristo hizo fue que cuando Jesús pudo, dice que Él pudo ser exaltado. Cuando Jesús pudo ser exaltado, fue exaltado, pero no fue porque Él lo provocó. Cuando Jesús fue exaltado, cuando pasó la cruz.
Ahí fue que dice la Biblia que le dieron un nombre sobre todo nombre. En la cruz del Calvario Jesús no tenía un nombre sobre todo nombre. Cuando le pusieron la corona de espinas, Jesús no tenía un nombre sobre todo nombre. Jesús tuvo un nombre sobre todo nombre cuando pasó el Calvario, cuando pasó todas esas cosas de aquí de la tierra. Entonces allá en los cielos y aquí en la tierra hay un nombre que cuando se menciona, los que están arriba y los que están abajo tienen que someterse. Jesús tenía un nombre allá arriba, pero aquí abajo tuvo que él humillarse para que entonces el nombre de él fuera exaltado. ¿Qué te tengo que decir con eso? Que tiene que pasar la cruz del Calvario, tiene que pasar las vicisitudes para que entonces el Señor te ensalte y te levante como un hombre y una mujer de Dios. Deja que sea Dios que te ponga en alto, no te ponga tú. Deja que sea Dios que te ponga en el lugar que quiere ponerte. Lo cuarto es que en el lugar que a Jesucristo lo pusieron, los hombres, el lugar de maestro, pero Jesús fue un siervo. En lugar de preferir vivir bajo las normas celestiales, Jesús mejor prefirió la cruz. Y para tú poder tener la mente de Cristo, lo primero es pedirle a Dios que te haga ser humilde. Así que puede ser que Dios te dé lo que sea, ser humilde. No te creas superior. Si Dios te pone en el lugar que te quiera poner, que te dé lo que tenga que dar. Si tú con el carro que Dios te está dando, con el vehículo, con la casa que Dios te está dando, y tú te estás llenando de orgullo, es posible que Dios te esté diciendo: pero yo te quiero dar una de dos plantas, de tres plantas, y ahora tú con esta chiquitica, mira cómo tú te ves, y tú crees que yo te voy a dar una segunda, una tercera, porque el día que te dé una tercera, una cuarta, no pises la tierra. Y tú crees que yo te voy a dar entonces algo que tú me estás pidiendo si tú no eres humilde con lo que tienes. Gloria sea el nombre del Señor. Y a veces tú no cuidas lo que Dios te ha dado. Como un amigo nuestro que andaba en una guagua chiquita, pero era matándose que andaba en esa guagua. Y le dice un pastor amigo nuestro: fulano, ¿y tú crees que Dios? Él estaba enamorado de un Supra, un vehículo Supra. Y fulano, ¿y tú crees que Dios te va a dar ese Supra? Porque si tú andas en esa guaguita que cuando anda todo lo que da, oye, con ese Supra, tú te vas a matar. Porque tú no andas prudentemente. Tú quieres andar volando con una guaguita que solamente de pasar un vehículo pesado ya lo está moviendo. Tenemos que aterrizar. Otra de las cosas para tener la mente de Cristo es el puro. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó todo lo que pasó, pero sin pecado. Nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Pecadores que nos hemos apartado del pecado. Y hay gente que quieren vivir en el pecado diciendo: pero que somos débiles. A ti el Señor te dio la autoridad para que deje de pecar. A ti Dios te dio el poder para que deje de mentir. A ti Dios te dio el poder para que deje de airarte. A ti Dios te dio el poder para que viva en santidad. Si tú no tomes ese poder bajo su espíritu, no diga que tú estás cometiendo pecado porque eres pecador. Eres pecador por descendencia de Adán y de Eva y porque cometimos pecado, pero en la hora que nos arrepentimos, en la hora que nos hemos apartado del pecado, podemos vivir sin pecar, podemos andar sin pecar, podemos vivir en santidad. Cuesta, pero podemos. Cuesta, pero podemos en el nombre del Señor. Si a ti te da una ira que tú quieres romper y acabar con todo, tienes que someter esa ira a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo quiero someter esta ira a ti, Señor. Yo quiero someterla para vivir una vida conforme a como tú me has mandado que viva.
Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 y 22. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Y se halló en qué? Tú sabes los evangélicos que engañan. Tú sabes los evangélicos que son tramposos. Tú sabes los evangélicos que a uno le da vergüenza que un inconverso le diga que ese evangélico lo engañó, que ese evangélico lo estafó. Y Cristo dice: el que tiene la mente mía, el que anda en santidad, no puede estafar, no puede engañar. Y hay un refrán, hermano, que todos conocemos: el que debe paga o ruega. El que debe tiene que decir: por favor, mira, no te lo puedo pagar ahora, pero sépase bien que yo estoy pendiente de esa deuda, que te la voy a pagar. Yo siempre le digo a los hermanos que tienen negocio: trata de no negociar con evangélicos, porque hay evangélicos que son peligrosos. Si no, pregúntenle la lista de todo lo que tienen tienda aquí, todo lo que tienen negocio, que hay muchísimos evangélicos ahí metidos en esa lista. Y esa no es la mente de Cristo, eso no es lo que Cristo dice. Aquí todo el mundo ha cogido fiado para poder hacer algo. Aquí todo el mundo para hacer una casita. Y ustedes saben que para poder hacer esto hemos tenido que coger fiado y prestado. Pero se está pagando porque hay una responsabilidad. El que es evangélico y tiene la mente de Cristo paga. Aunque sea tarde, pero le dice: mira, fulano, mira, discúlpame, yo te puse una fecha, perdóname, no puedo ahora. Ese quiere pagar. Pero aquel que piensa que se le olvidó, y aquel que dice borrón y cuenta nueva, yo vine a Cristo, ya las cosas viejas pasaron, las cosas viejas que del mundo, del pecado, pero la deuda que tuviste en el mundo, esa la tienes que pagar, mi hermano. No vengas con esa historia, con ese cuento, déjate de eso. Oh, pero es así. ¿Y qué testimonio tú me estás dando cuando tú vienes de allá afuera y entonces tú comienzas a pagar el inconverso? Mire, fulano, yo pero te has convertido de verdad. Wow, mira, yo ni me acordaba de eso. Mire, fulano, debía 1,000 pesos. Míralo ahí. Pero wow, mi madre, pero de verdad que oye, ese está convertido de verdad. Así cualquiera que le paguen una que ya se había olvidado. ¿Y tú crees que tú digas que tú tienes la mente de Cristo engañando a la gente? Ven acá. Hay evangélicos engañadores en este tiempo, mi hermano. Así que no se puede llevar uno de que hable lengua. Porque hasta los que hablan lengua se engañan a la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque no son buenos administradores. No es que la lengua no sea de Dios. No es que no sean llenos del Espíritu Santo. Quiero que tú me entiendas. No, están llenos de Dios, pero son malos administradores. Es porque todavía ellos no han entregado su finanza al Señor. Una mente recta. Para poder nosotros tener una mente recta. Es lo que dice Pedro en primera carta, capítulo 2, versículo 23. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a la causa, a quien juzgaba justamente. Esa era la mente de Cristo, que cuando alguien lo maldecía, Él no lo maldecía. El cristiano que maldice a su familiar, maldice a sus hijos, maldice a su familia, no ha conocido a Cristo, no tiene la mente de Cristo. Oye el texto, subrayalo ahí, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Pues evangélico que amenaza, no te apures, que Jehová te va a pagar lo que tú me hiciste. Así el Señor no actúa, déjate de cuento. Yo le dije ahorita que si el Señor actuara como nosotros, él anduviera con un colín. Mira, Señor, mi fulano me hizo eso. ¡Pup! Mira, Señor, fulano me hizo esto. ¡Pup! No queda gente viva. Oh, pero tú sabes, no, déjate de cuento. El Señor va a actuar, pero cuando Él quiera. Oye, pasaron muchos años cuando aquel que se burlaba de David y le decía a perro muerto,
Quizá David ni se acordaba, el Señor se lo cobró porque fue contra el ungido y el ungido le dijo, déjenlo tranquilo. Y tenía el poder. Por eso yo digo que el poder en la mano de una gente que no tenga temor de Dios es peligroso. El poder de Dios en la gente que no tiene la mente de Cristo es peligroso. Porque una gente que se crea la gran cosa, mire, acaba con el que esté al lado. Y déjeme decirle que también el eclesiástico, gente que está ministrando, líderes también que tienen el poder. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que una gente se someta teniendo la palabra de Dios? Gente que lo quieren someter a un yugo. Que Cristo lo libertó del pecado y lo libertó del yugo. Y entonces ellos quieren someterlo a un yugo. La palabra y el evangelio no es para someter a la gente a un yugo. Gente que llegan a la iglesia y entonces, oye, ni siquiera pueden compartir con su familia. Porque el líder principal tiene control de todo eso. Pero ven acá, y Dios te llamó a tener control de la gente. Dios me llamó para direccionar, para darle una dirección a la gente, para decirle, mire fulano, este es el camino de la asomante y esta es la del Señor Rosario. Pero ¿cuál de las dos usted quiere caminar? Bueno, yo quiero caminar por la asomante, pero la asomante y es posible que esté el diablo. Y aquí en la Señora de Rosario está el Señor. ¿Cuál de las dos usted quiere? Ah, no, yo mejor me voy por aquella. Ya usted entonces, yo le di la dirección y usted dijo, bueno, mejor me voy por ella. Pero yo no le dije, mire, váyase por esa. Y hay veces nosotros queremos guiar a la gente bajo esa guianza. Y no es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor guiaba a la gente bajo su espíritu para que la gente hiciera la cosa convencida. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿pero cómo es posible que hay gente donde hay tanto libro ahora? Tú sabes lo que uno soñaba con tener un diccionario por los años 80. Una Biblia, Radamé. Yo anhelaba tener una Biblia con concordancia. Oye eso. Por los años 80, porque la mayoría de la Biblia que eran de estudio, eran caras. Las que tenían concordancia era la Biblia de estudio. Y la que tenían era muy, muy limitado. Y ahora hay tantos libros, tanta manera de la gente aprender. Y muchas veces hasta en los países desarrollados como los Estados Unidos, en Europa, usted encuentra a la gente con una mentalidad tan estrecha y una mentalidad tan maquiavélica, podemos decir, que no tiene nada que ver con Cristo, sujetando a la gente a la esclavitud. Yo digo, ¿puede ser posible que una gente en los Estados Unidos, como un día que yo fui a una iglesia y el líder principal acabó con todo lo que tenían bigote, yo tenía en ese tiempo? Yo dije, bueno, aquí no me van a dejar predicar. Me dejó predicar después ya lo último. Yo, bueno, yo, Señor, hasta aquí, que espero no volver más. Y tú veías a los jóvenes como con esa tristeza. No podían tener juego los jóvenes, los niños, porque era pecado. Las personas hablando no podían ver televisión. Y hasta en su vida íntima se metían porque tenían que decir los días que podían tener su vida íntima. Mira qué diablura. Entonces, ¿qué mentalidad? ¿Y cómo una gente que conozca a Cristo puede someterse a una mentalidad así? Es porque muchas veces hasta los que oyen, no oyen la palabra de Dios y se someten a esos yugos. Si yo le hablo algo que esté en contra de la palabra, usted no tiene derecho a creer. Usted no tiene derecho a decirle un amén. Usted tiene que tener su convicción en el espíritu para usted entender que lo que le están hablando es lo correcto delante de Dios. Y hay gente que le gusta la esclavitud, así como la dictadura de Trujillo y la dictadura que han venido aquí en nuestro país. Hay gente que te matan por Trujillo. Tiene que haber un Trujillo. Y tú ves iglesias que cuando dan unos mensajes acabando con la gente, esos son los amenes, los amenes más grandes. Una mente de oración es la mente de Cristo. Una mente de oración. El que no ora no puede tener una mente de Cristo. Porque tener una mente de oración, ¿sabe lo que es? Número uno, Jesús oraba muy a menudo.
El que no ora muy a menudo, oiga, se le va a meter un pensamiento. Y hemos visto cristianos suicidándose, mi hermano. Cristianos suicidándose porque tú tienes un pensamiento ahí que te atormenta día y noche, y día y noche, y ahí, y ahí. Si tú no buscas a Dios en la oración, si tú no buscas a Dios a través de su espíritu, vas a tener problemas. La oración nos da fuerza para poder estudiar la palabra, para estudiar las escrituras. Las oraciones nos dan fuerza para poder someter nuestra carne a Dios. La oración posee una vida, bendito sea el nombre del Señor, en nosotros, que cuando oramos el Espíritu Santo fortalece, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. La oración es importante porque cuando tú oras, tú te deleitas en el Señor. Y la oración no es un paquito, la oración no es una oración aprendida, la oración es una intimidad con Dios. La oración es expresar, es hablar lo que hay en el corazón, es decirle a Dios lo que siente, es decirle a Dios, tú sabes, Señor, mira lo que me pasó ayer. Tú sabes que yo no quise ofender a fulana, pero lo ofendí, perdóname. Yo no lo quise hacer, pero cuando yo lo vea o la vea, tú sabes que yo le voy a pedir perdón. Eso es hablar con tu amigo, eso es hablar con el Señor. Señor, tú sabes que yo no quería beberme esa cerveza, pero fui tentado. Perdóname, Señor, tú sabes. Yo te prometo no volverme a tomar nuevamente. Tú estás hablando con tu amigo, tú estás hablando con el Padre, tú estás hablando con Jesús. Le expresa, le dice, habla con Él, llora. Esa es la intimidad del Padre que Él está buscando en la iglesia para que tu mente sea liberada. Yo decía el miércoles cuando ministraba aquí, que estaba ministrando en Atomayor, y algo que me impactó de un pastor que era miembro cuando el pastor Guerrerito, y él decía, ¿sabe quién me enseñó a reprender? Mi pastor Guerrerito, porque él decía, yo vine con una depresión a la iglesia. Él decía, mire mi hermano, nosotros no éramos más, nosotros estábamos por debajo de la pobreza, nosotros no éramos pobres, éramos más que pobres, y llegué a la iglesia con depresión. Dice él que en mi casa, decía él, no había nada. Y cuando llegó a Cristo, dice que él venía con ese pensamiento en la mente. Y Guerrerito le decía, cuando llegue eso, repréndelo, átalo. Y cuando él lo hacía, se liberaba. Hoy es un pastor, hoy es un ministro del Señor. Hay gente que tiene que entender que no podemos orar por ti todos los días, no podemos estar ministrándote todos los días. Tú en tu casa, tu intimidad, en el trabajo, cuando llegue ese pensamiento, tú tienes la autoridad de Dios. Y si no la tienes, hoy la vas a tener. Hoy en el nombre de Jesús tienes que tener la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo, la autoridad del Espíritu Santo, para que cuando llegue ese pensamiento que te quiere atar y te quiere decir que tú no vales nada, que te quite la vida, tienes que atarlo, reprenderlo y echarlo fuera de tu vida. Sal de mi pensamiento, sal en el nombre de Jesús. Es en tu nombre que lo estoy diciendo, en el nombre de Cristo. Y tú verás cómo va a ser libre. Pero hay gente que le dan cabida a eso. Y cabida, y cabida, y cabida, y cabida, y cabida. Y piensan y piensan. Tiene que acabar con eso. ¿Cuál es la realidad para desarrollar una mente en Cristo? Una mente de Cristo. Número uno, debemos saber cómo reaccionar ante la prueba y la tentación. Esa es la realidad de la vida. Si tú quieres tener una mente de Cristo, tienes que saber cómo tú vas a actuar frente a las situaciones que se te presentan en la vida. Yo decía esta mañana, ¿tú crees que Dios se goza con que tú no hayas comido en el día entero y que llegue la noche? Él lo que quiere que tú entiendas cuál será tu reacción frente al hambre. ¿Tú crees que Dios se goza cuando tú estás enfermo o que tienes una situación y tú dices, bueno, ¿y por qué Dios no me sana? Es que Dios quiere que tú entiendas que en medio de esa situación hay una actitud que tú tienes que tener. Si hay una actitud de que no enfermo y te pone de mal humor y comienza a hablar y a maldecir y a decir, entonces eso te tiene que hacer entender que a ti te hace falta algo de Dios, que te hace falta la mente de Cristo. Pero si en medio del dolor, si en medio de la situación, como dijo Pablo, he aprendido a vivir cual sea mi situación, sé vivir con hambre como vivir lleno, sé vivir en abundancia como vivir en necesidad. Cuando tú aprendas eso y llega la necesidad,
necesidad, eso pasa y tú no te das cuenta. Segundo, para tener la mente de Cristo, tenemos que ser prudentes al hablar. Hay gente que hablan y dicen de todo. Así no. La mente de Cristo, tú tienes que ser prudente cuando tú debes hablar. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Si yo hablo, yo sé que lo voy a ofender. Y más los que tenemos el temperamento como el temperamento mío. Usted debe conocer su temperamento. Yo puedo ir un día sobre eso. Así que si usted conoce su temperamento, dice, mira, si yo hablo, le voy a dar una rellenada, es mejor que yo me calle. Así que tú conociendo eso, entonces vas a entenderte tú mismo, vas a tener un dominio propio y vas a decir, no, porque si hablo, si yo digo, entonces voy a dañar la cosa. Y entonces tú te controlas y ahí entonces la prueba y ahí tú muerdes la lengua y te muerdes los labios, pero no hablaste. Amén. Debemos estar conscientes de que todo tesoro terrenal es pasajero, por lo tanto, no nos aferremos a las cosas terrenales y materiales aquí en la tierra. Eso es tener la mente de Cristo. Hay gente que solamente piensan aquí y sabe que un día nos vamos de aquí y nos vamos y dejamos todo lo dejamos. Gloria a Dios. Esto no sé si le dije, pero se murió un amigo mío, muy amigo, hermano Diomedes, que había venido aquí varias veces, esposo de Graviela. Amigo. Y este hombre ya venía para retirarse de aquí, o sea, de los Estados Unidos. Tenía toda la ropa comprada, tenía todo ya para regresar. Regresó, pero regresó muerto. Y una de las cosas que me impactó de Diomedes es que Diomedes siempre me decía, yo quiero que el Señor venga ya, nos lleve porque aquí hay demasiado pecado, una tierra de pecado. Diomedes vivía en la tierra, pero su mente estaba en el cielo. Yo puedo decir que ese hombre me enseñó a orar por los años 90 que lo conocí allá en Boston. Ese hombre me enseñó a orar porque cuando llegué a Boston, que lo conocí en un taller, el primer recibimiento que él me dio fue 2 horas de oración en un taller. Estoy hablando de un taller de refrigeración. ¿Tú sabes lo que hacía él? Que agarraba y barría el taller y entonces le echaba agua para el polvo, todo eso. Y entonces ponía él tenía una alfombra y entonces la ponía ahí. Entonces ahí mi primo Egal y yo entrábamos a orar. Y orábamos ahí, y orábamos, y a veces ya eran 2 horas, y uno miraba, Dios me da ahí, y orando. Ese hombre, hermano, tenía las rodillas, que tú le podías entrar algo y rechinaba. Lo mínimo que Dios me oraba era de 5 a 6 horas diario, no importando que fuera domingo. Mire, yo visitaba a Dios me no tenía que ver que había visitas, Dios me se metía a orar, me dejaba ahí. Usted ora si usted quiere, pero él cumplía con su horario de oración. Eso no se lo quitaba a nadie. De trabajo, él podía trabajar, trabajaba la hora que tenía que trabajar, pero sus 5 y 6, 7 horas era diario. El Señor se lo llevó. Le dio un infarto que no hubo. Y no estaba enfermo, no tenía nada. Se lo llevó el Señor. Y de verdad que para mí fue bien duro ver la partida de Diomedes porque tenía una amistad muy, muy estrecha. Para tener la mente de Cristo debemos saber que seremos conocidos por nuestros frutos. Entonces debemos cuidar nuestro testimonio. Por eso decía, hermano, que hay una contrariedad en el mundo entre nosotros los cristianos y la gente del mundo, porque entonces nosotros decimos una cosa del evangelio y entonces hacemos otra. Y déjeme decirle que muchas veces me ha pasado a mí que yo sé que si muchas veces uno exige su derecho, uno puede entrar en ira. No le digo que todo el mundo entre en ira, pero
lo que tenemos el temperamento así como lo tengo yo, uno tiene que cuidarse hasta para uno exigir su derecho. Entonces usted tiene que conocerse, usted tiene que saber para que entonces usted pueda decir, bueno, si yo exijo mi derecho, es posible que a mí me entre algo ahí, que un apellido, no sé qué, y entonces le diga otras verdades, y ahí se manifieste quizá la ira, el enojo, y entonces tenga que venir y pedirle perdón al Señor y a aquel a quien yo he ofendido. Debemos tener temor a Dios para tener la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo tenemos que conocer y saber que somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo mora en nosotros. Levantar nuestros hermanos cuando están caídos, eso es tener la mente de Cristo. Debemos amar a nuestros prójimos, eso es tener la mente de Cristo. Y permanecer tranquilo ante las circunstancias que no pasan, eso es tener la mente de Cristo. Así que, hermano, es necesario que tengamos la mente de Cristo para poder vivir en esta tierra.